Imagina ser testigo de visiones divinas, escuchar la voz de Dios directamente, ser un portavoz de la verdad para una nación. Ahora, imagina que, a pesar de todo esto, tu vida termina de manera brutal, cruel y violenta. ¿Cómo es posible que un hombre tan cercano a Dios, tan respetado por su sabiduría y valentía, enfrente un destino tan trágico? Hoy te contaré la impactante historia de la muerte del profeta Isaías, una historia que muchos han pasado por alto, pero que está llena de lecciones profundas y verdades inquietantes que no puedes ignorar. Prepárate para descubrir el oscuro final de uno de los más grandes profetas de la Biblia. Isaías, uno de los profetas más venerados del Antiguo Testamento, nació en una época de gran agitación para el reino de Judá. Desde el inicio de su ministerio, Isaías fue conocido por su profunda conexión con Dios, habiendo recibido su llamado divino en una visión poderosa que lo cambió para siempre. En Isaías 6 se narra cómo fue transportado en espíritu al templo de Dios, donde vio al Señor sentado en su trono, rodeado por serafines. Este evento marcó el comienzo de su misión como profeta, un rol que desempeñó con una dedicación y un fervor inquebrantables. Isaías no fue un profeta cualquiera. Su ministerio no solo consistía en advertir al pueblo de Israel sobre las consecuencias de su desobediencia, sino también en anunciar la venida del Mesías. Las profecías de Isaías, especialmente las que encontramos en los capítulos 7, 9 y 53, se han convertido en piedras angulares de la teología cristiana, señalando la llegada de Jesús como el Salvador prometido. Estas profecías han sido citadas a lo largo de los siglos por teólogos, predicadores y estudiosos de la Biblia, reforzando la importancia de Isaías en la historia de la salvación. A lo largo de su vida, Isaías fue un firme defensor de la justicia y la rectitud, denunciando la idolatría, la corrupción y la injusticia social que prevalecían en Judá. A pesar de la oposición que enfrentó, nunca dejó de proclamar el mensaje que Dios le había dado, incluso cuando este mensaje era difícil de escuchar para los líderes y el pueblo. La vida de Isaías es un testimonio de lo que significa ser fiel a Dios, sin importar las circunstancias, y de la importancia de mantenerse firme en la verdad, incluso cuando hacerlo es peligroso. Para entender plenamente la trágica muerte de Isaías, es crucial comprender el contexto histórico en el que vivió. Isaías profetizó durante un período tumultuoso en la historia de Judá, un tiempo marcado por amenazas externas de poderosos imperios como Asiria y Babilonia, así como por la decadencia interna de la nación. El reino de Judá, aunque pequeño, estaba en una posición geopolítica crucial, lo que lo hacía vulnerable a las ambiciones expansionistas de sus vecinos más poderosos. Durante el reinado del rey Ezequías, Isaías sirvió como consejero espiritual y político, guiando al rey y al pueblo en tiempos de crisis. Ezequías es recordado como un rey piadoso, que bajo la influencia de Isaías llevó a cabo reformas religiosas para restaurar el culto verdadero a Yahvé y resistir la dominación asiria. Sin embargo, después de la muerte de Ezequías, la situación cambió drásticamente. El trono de Judá fue ocupado por Manasés, el hijo de Ezequías, quien tomó un rumbo completamente opuesto al de su padre. Manasés es descrito en las Escrituras como uno de los reyes más malvados que jamás gobernó Judá. Introdujo la idolatría en una escala sin precedentes, erigiendo altares a dioses paganos, incluso dentro del templo de Jerusalén, y promovió prácticas abominables como el sacrificio de niños. Este cambio radical en la política y la religión de Judá puso a Isaías en una situación extremadamente peligrosa. Como profeta de Dios, Isaías no podía permanecer en silencio ante tales abominaciones.
Continuó denunciando la corrupción y la idolatría, advirtiendo a Manasés y al pueblo de las consecuencias catastróficas que su desobediencia acarrearía. Sin embargo, su voz profética, que había sido respetada durante el reinado de Ezequías, fue ahora vista como una amenaza por el nuevo rey. El reinado de Manasés marcó el principio del fin para Isaías. Con la introducción de prácticas paganas y la abierta rebelión contra Dios, Manasés se alejó cada vez más del camino de justicia que su padre, Ezequías, había intentado establecer. Para Isaías, esto no era solo un desafío político o social, sino una batalla espiritual en la que estaba en juego el alma misma de la nación de Judá. Isaías continuó proclamando la verdad, denunciando las injusticias y la idolatría que se habían apoderado de la nación. Sin embargo, su voz profética, que anteriormente había sido respetada y escuchada, ahora era vista como una amenaza por el nuevo régimen. Manasés, profundamente involucrado en sus prácticas paganas, no podía tolerar la constante denuncia de Isaías, quien le recordaba una y otra vez las consecuencias de apartarse de Dios. La tensión entre Isaías y Manasés aumentó gradualmente, hasta que el rey decidió que debía silenciar al profeta de una vez por todas. Aquí es donde comienza el fin de Isaías. Según la tradición, Manasés ordenó la captura de Isaías, acusándolo de traición y de conspirar contra el trono. Esta acusación, aunque falsa, proporcionó al rey la excusa que necesitaba para deshacerse de uno de sus oponentes más peligrosos. El arresto de Isaías fue un evento que sacudió a aquellos que aún permanecían fieles a Dios en Judá. La imagen de un profeta, un hombre de Dios, siendo llevado a juicio por mantenerse firme en su fe, resonó profundamente en la conciencia de la nación. Sin embargo, Manasés estaba decidido a mostrar que no había lugar para la disidencia en su reino, y menos aún para aquellos que osaban desafiar sus prácticas impías. El destino final de Isaías es una de las historias más trágicas y conmovedoras de la Biblia. Según la tradición judía y cristiana, Isaías fue llevado ante el rey Manasés, donde fue sometido a un juicio injusto y brutal. El rey, lleno de ira y resentimiento hacia el profeta, ordenó que Isaías fuera ejecutado de la manera más cruel imaginable. La tradición más conocida, aunque no se encuentra en los textos canónicos de la Biblia, proviene del Talmud y otros textos apócrifos, que relatan que Isaías fue aserrado por la mitad. Esta forma de ejecución, especialmente brutal y dolorosa, simboliza no solo el odio del rey hacia Isaías, sino también la profunda ruptura entre la nación de Judá y su Dios. El profeta que había hablado con tanto poder y claridad, que había visto visiones del Señor en su trono, terminó su vida de una manera que parece contradecir todo lo que representaba. Sin embargo, incluso en este momento de supremo sufrimiento, Isaías permaneció firme en su fe. Los relatos dicen que no maldijo a Dios ni renegó de su misión, sino que aceptó su destino con la misma serenidad y valentía que había mostrado a lo largo de su vida. Este acto final de Isaías es un testimonio del poder de la fe y la importancia de la perseverancia en la verdad, incluso cuando todo parece perdido. La muerte de Isaías no solo marcó el final de su vida, sino también un punto de inflexión en la historia de Judá. Con la eliminación de una de las voces más poderosas de la justicia y la verdad, la nación cayó aún más profundamente en la oscuridad y la idolatría, lo que finalmente condujo a su destrucción y exilio. La trágica muerte de Isaías sirve como un recordatorio aleccionador de lo que sucede cuando la voz de la verdad es silenciada por el poder corrupto. A pesar de la trágica muerte de Isaías, su legado ha perdurado a lo largo de los siglos, convirtiéndose en una fuente de inspiración y enseñanza para generaciones de creyentes.
Las palabras y las profecías de Isaías continúan siendo estudiadas, meditadas y proclamadas, no solo como un testimonio de su vida, sino como una guía espiritual para aquellos que buscan vivir de acuerdo con la voluntad de Dios. Isaías no solo profetizó sobre su tiempo, sus palabras trascendieron las barreras del tiempo y el espacio, llegando a ser vistas como prefiguraciones del Mesías. El libro de Isaías es una obra monumental que abarca desde advertencias severas hasta visiones esperanzadoras del futuro, incluyendo la famosa profecía del siervo sufriente en Isaías 53, que los cristianos ven como una clara referencia a Jesucristo. El ejemplo de Isaías también inspira a los creyentes a mantenerse firmes en su fe, incluso cuando enfrentan oposición o persecución. Su vida y su muerte son un recordatorio de que seguir a Dios puede ser un camino difícil, lleno de desafíos y sacrificios, pero que la fidelidad es recompensada más allá de esta vida. Isaías nos muestra que la verdadera grandeza no se mide por el éxito mundano, sino por la disposición a vivir y morir por la verdad. Este legado, por tanto, es un desafío para todos nosotros. En un mundo que a menudo se desvía del camino de la justicia y la verdad, la historia de Isaías nos llama a ser valientes y a mantenernos firmes en nuestra fe, sin importar las consecuencias. La vida de Isaías es un faro de esperanza y un ejemplo a seguir, recordándonos que, aunque la oscuridad pueda parecer abrumadora, la luz de la verdad nunca se apaga. La historia de Isaías nos enseña que la fidelidad a Dios y la verdad son las verdaderas medidas de la grandeza, incluso en medio de la persecución y la adversidad. Si esta historia te ha impactado y deseas conocer más sobre otros grandes personajes bíblicos y las lecciones que sus vidas pueden ofrecernos hoy, suscríbete a Viaje Bíblico y acompáñanos en este fascinante recorrido por las Escrituras. No olvides darle like a este video, compartirlo con otros creyentes y dejar tus comentarios abajo. Juntos podemos seguir aprendiendo y creciendo en nuestra fe, inspirados por los ejemplos poderosos que nos ofrece la Biblia.